Buenas noches. Le damos la cordial bienvenida a la doctora Mari Carmen Herrera Zarza, subdirectora médica de CT Scanner San Ángel. Hola, buenas noches. Tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta sesión que hemos preparado para vos. Reconocemos que la evolución de la tecnología en nuestro gremio ha sido imparable y eso requiere de un esfuerzo extra para mantenernos actualizados y lograr el uso de los nuevos equipos en beneficio de nuestros pacientes. Particularmente, la rama de la oncología diagnóstica se ha beneficiado enormemente con toda esta evolución y la fusión de imágenes morfológicas con funcionales como el PET-CT y más recientemente el PTRM han sido muy importantes para esta rama de la medicina. De ahí el interés de preparar para ustedes sesiones y compartirlas con el deseo de que sean de su interés y tengan una gran utilidad para ustedes. A continuación, les presento a la doctora Claudia Gómez Camargo. Es un médico especialista en imagenología diagnóstica y terapéutica. Tiene alta especialidad en ultrasonido Doppler por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, una maestría en oncología híbrida por la Universidad de Pisa y es médico adscrito a PET resonancia, PET-CT y tomografía en el grupo CT Scanner en la unidad de San Ángel. Adelante, doctora Claudia. Buenas noches y gracias por la amable presentación. Hoy les voy a hablar de la evaluación multimodal del cáncer de vejiga. El carcinoma urotelial de vejiga es la variedad histológica más común de los tumores malignos de la vía urinaria. Es el 10º más frecuente de los tumores en el mundo, con predominio en los hombres, de los cuales el 25% de los pacientes con cáncer van a presentar invasión muscular al momento del diagnóstico. Y esto es un hallazgo que se va a correlacionar con un mayor índice de metástasis y una sobrevida a 5 años menor del 50%. Los factores de riesgo pues son los que ya conocemos: el tabaquismo, exposición a fármacos, radioterapia local, por ejemplo en las pacientes que han tenido tratamientos para cáncer uterino o de ovario. En cuanto a los métodos de imágenes, pues la resonancia magnética es el método de elección por la excelente resolución espacial y la resolución inmejorable de tejidos blandos. Ahora, en cuanto al PET-CT y al PTRM, idealmente este se va a realizar con 18 fluor, pero existen otros radiofármacos. La mayor parte de los tumores que van a ser de mayor agresividad, pues van a tener captación de este radiofármaco. Aparte de que nosotros podemos hablar de si hay un tumor que esté consumiendo glucosa, otros parámetros que podemos evaluar con estas modalidades híbridas, pues son los parámetros moleculares como la glicólisis, la heterogeneidad, y nos ayudan a identificar enfermedad metastásica no locorregional. Entonces, en cuanto a la evaluación del tumor, se va a poder clasificar de dos formas. Uno es por el comportamiento biológico y el otro por la morfología. ¿A qué nos referimos con comportamiento biológico? Pues estas son lesiones proliferativas de bajo grado que no van a tener invasión al músculo. Las siguientes son las lesiones músculo-invasoras proliferativas de alto grado, que estas son las que son más frecuentes. Y las otras son el carcinoma in situ con propensión a invasión del músculo. En cuanto a la descripción morfológica, es mucho más sencilla, es solamente mencionar si es un tumor de aspecto papilar, si es sésil, si es nodular. La sensibilidad de la resonancia magnética es del 90 al 92%, con una especificidad del 78 al 88%. Entonces, por esto es el método de elección para el estadiaje local. ¿Cuál es el protocolo que nosotros utilizamos para la evaluación de la vejiga? Pues es un protocolo multiparamétrico que incluye secuencias T2, que son 2D o pueden ser 3D, una difusión que esa va a ser con valores altos de 800 a 1000, y las evaluaciones con contraste, que son las evaluaciones dinámicas. Otra cosa importante cuando nosotros vamos a evaluar a un paciente en estos equipos de PET-CT y PTRM es que nosotros debemos de dar un diurético para diluir la orina, y esto asimismo nos ayuda para la evaluación con resonancia, así como un antiespasmódico para evitar los artificios de movimiento. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros veamos perfectamente las capas de la pared de la vejiga? Pues porque el pronóstico de nuestros pacientes va a depender directamente de las capas parietales que estén invadidas, y la única forma de imagen que nosotros podemos usar para reconocer estas capas y la invasión, pues es la resonancia hasta el momento.
Cuando se va a recomendar hacer una resonancia dirigida hacia las paredes de la vejiga, pues va a ser al momento del estadiaje inicial. Y también algo importante de estos equipos híbridos es que nos ayudan a buscar tumores de la vía urinaria superior, que estos pueden ser sincrónicos. Esto quiere decir que al momento del diagnóstico va a tener un tumor superior, o que sean metacrónicos. Esto quiere decir que vayan a aparecer en los seguimientos o cuando nuestro paciente ya está en vigilancia. Entonces es muy importante que nosotros sigamos evaluando la vía urinaria superior después de haber diagnosticado un tumor de la vejiga. ¿Cómo vamos a nosotros a clasificarlo por radiología? Pues estamos utilizando el BIRATS, y esto nos va a ayudar para hacer un estadiaje inicial, y nos ayuda a evitar biopsias para el second look, y también nos ayuda a evaluar la respuesta a quimioterapia, a poder evitar cistectomías totales innecesarias. ¿Cuáles son las escalas del BIRATS? Pues desde el 1 al 5, igual que en las de la mama. El 1 es muy baja probabilidad de invasión del músculo, 2 baja probabilidad, 3 es equívoca, eso es que no podemos decidir y lo mandamos a seguimiento a corto plazo. En el 4 ya hay una probable invasión a la muscular, y en el 5 es una alta probabilidad de invasión muscular, o que nosotros podemos evaluarla con las imágenes y estar certeros de la invasión. Ahora, ¿cuáles son las secuencias que nosotros vamos a utilizar para el BIRATS? La principal es la difusión, y esta es la que vamos a utilizar como la primera opción para asignar la categoría final, que es como la imagen que vemos a la extrema izquierda. En caso de que nuestra difusión sea subóptima, ¿por qué? Porque el paciente tiene artificios de movimiento, porque tenga, por ejemplo, una prótesis de cadera que nos esté haciendo que las imágenes de difusión sean de muy mala calidad, nuestra siguiente opción es las imágenes de contraste dinámico. Entonces, al momento del contraste dinámico, nosotros tenemos que estar conscientes de que todas las capas de la vejiga van a reforzar, sin embargo, van a reforzar en diferentes tiempos y con diferentes intensidades. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a poder darle una categoría. Y en el caso en el que nuestro paciente por algún motivo no pueda tener una secuencia dinámica, tenemos que utilizar las imágenes morfológicas, que son el T2, como la imagen de la extrema derecha, y ahí pues podemos ver cómo se pierde la integridad de las capas y hay una invasión hacia exterior con proyecciones papilares hacia el lumen vesical. Entonces hay veces que los tumores son bastante explícitos y no necesitamos todas las secuencias. Ahora, ¿cuáles van a entrar en el BIRATS 1? Son lesiones planas menores de 10 milímetros. BIRATS 2, ya vamos a empezar a ver un engrosamiento de la capa interna y van a medir más de 1 centímetro. En el 3 ya no vamos a ver estas características del 2, y no vamos a ver las del 4. ¿Cuáles son las del 4? Pues es cuando vemos una interrupción de la línea hipointensa, que esa nos está demostrando que es la muscular. Entonces, como vemos en el ejemplo donde está la flechita, estamos viendo una discontinuidad de esta línea hipointensa justo en la base de nuestro tumor, que es de morfología papilar, y pues lo categorizamos como un BIRATS 4. Ahora, el BIRATS 5, no solamente vamos a ver que esta línea hipointensa está discontinua, sino que vamos a ver cómo hay una señal de intensidad intermedia que se va a extender hacia la grasa extravesical, como en nuestro ejemplo. Entonces ahí está invadiendo la grasa, se ve cómo empieza a tocar estructuras vasculares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al momento del estadiaje local con la resonancia? Pues tenemos que evaluar todas las capas de la pared vesical, pero ¿cuáles son estas? Una es la más interna, que es el urotelio, la mucosa. Después viene la lámina propia, que es el tejido conectivo, que es subepitelial. Y después vamos a encontrar la muscularis propia, que es la capa que es la hipointensa y la mucho más gruesa de nuestras imágenes. Y al final vemos la serosa. Habitualmente los tumores crecen desde el urotelio hacia la serosa. Como ya había mencionado, el pronóstico de nuestros pacientes va a depender directamente de la profundidad de la invasión de estas capas. Ahora, los tumores que veamos que son superficiales, que van a corresponder a la categoría 1, estos no son músculo-invasores y tienen una incidencia alta, que es la del 80%, y rara vez van a metastatizar. En cuanto a los tumores músculo-invasores,
con extensión extravesical, pues son los que tienen peor pronóstico, porque estos son los pacientes que al momento del diagnóstico van a tener metástasis ocultas. ¿A qué se refiere con ocultas? A que si solo estamos haciendo una resonancia magnética de la pelvis, pues no las vamos a ver, por lo que debemos hacer uso de la modalidad híbrida, ya sea el PET-CT o el PET-RN. En cuanto al estadiaje local, pues el carcinoma in situ, está el TA, que es el carcinoma papilar no invasor, y el T1, que esto solamente va a estar invadiendo el tejido conectivo subepitelial. Entonces nosotros, como vemos en la imagen, está la línea hipointensa está íntegra, sin embargo podemos ver una pequeña engrosamiento de la pared vesical que está señalado con la flechita, que nos indica que hay un tumor ahí en el tejido conectivo subepitelial. En cuanto al T2, existe la categoría A y la categoría B. En la categoría A se va a invadir la mitad interna del músculo detrusor y en la B ya va a llegar hasta la mitad externa del detrusor. El T3 igual se divide en A y en B. Y el A es invasión microscópica del tejido perivesical y la B invasión macroscópica del tejido perivesical. Los ejemplos que nosotros tenemos pues son un T3B, que estamos viendo que hay una afección de toda la pared con extensión de esta señal intermedia hacia la grasa perivesical. En cuanto al T4, pues esta es A y B. La A, invasión a órganos adyacentes, y la B va a estar invadiendo la pared interna de la pared pélvica o la pared abdominal. En este caso solamente está haciendo afección de la próstata y de las vesículas seminales, como podemos ver en el ejemplo. ¿Cuál va a ser o cómo hacemos la evaluación multifuncional de los tumores? Bueno, para la evaluación multifuncional, nosotros debemos hacer primero la evaluación morfológica, después la parte funcional y molecular. Para esto, nosotros tenemos que hacer uso del PET y de las características que podemos obtener de la resonancia multiparamétrica. Esto nos va a funcionar a la hora de estadiar y a la hora de hacer el reestadiaje. Y lo ideal, pues, es que lo hagamos con evaluación híbrida porque nos da toda esta información global en un solo momento. Estos son unos ejemplos de pacientes que hemos tenido. En el centro tenemos una señal de máxima proyección de intensidad del PET, donde estamos viendo una vejiga que tiene múltiples imágenes que aquí podemos ver obscuras, que esos son sitios de tumor, de nuestro paciente con dilatación retrógrada de la vía urinaria. Y a nuestro lado derecho estamos viendo imágenes de resonancia magnética de este paciente que tiene depósitos metastásicos hacia la región cervical y hacia el mediastino. ¿Cuáles son las características que nosotros podemos evaluar? Pues la oxigenación. Esta la vamos a ver con la difusión. Glicólisis, esa exclusivamente se ve con el PET, con FDG. Angiogénesis lo vemos con difusión y con la perfusión. Y igualmente, qué tan vascularizado está nuestro tumor, pues lo vamos a ver en estas secuencias dinámicas contrastadas. La proliferación celular, esta la podemos ver con difusión. Qué tan densa es la celularidad, eso lo podemos ver con el PET y con la difusión al mismo tiempo. Si nuestras células están teniendo apoptosis, eso lo vemos con difusión, y las zonas de necrosis, idealmente o más claramente lo podemos ver con la difusión. Sin embargo, con el PET, con FDG, si el tumor es muy largo, igualmente podemos reconocer zonas de necrosis. Este es un ejemplo de una evaluación multifuncional de izquierda a derecha. Estamos viendo una difusión, después la perfusión y al final estamos viendo las imágenes de PET. Este es el mismo paciente y estamos viendo cómo tiene un tumor a nivel del divertículo que está lateral derecho. ¿Cómo hacemos la evaluación híbrida? Pues vamos a evaluar la difusión, la perfusión y qué tanta captación tiene del FDG. Como les mencionaba, mientras más captación de FDG tengan los tumores, mayor agresividad o poder de invasión tienen estas lesiones. En cuanto a la difusión, pues ya sabemos, estamos evaluando el movimiento del agua. Nos va a hablar de la integridad de la membrana celular y qué tanta celularidad tienen nuestros tumores. Una alta celularidad va a corresponder a valores bajos del ADC. Habitualmente los tumores de vejiga van a tener este valor de 0.00118 milímetros cuadrados por segundo.
En cuanto a la perfusión, pues nos va a dar información relacionada con la función y la composición del espacio extracelular extravascular. Aquí nosotros también podemos hablar de la heterogeneidad. Hay varios estudios, algunos dicen que solamente hagamos la evaluación en un solo punto para sacar nuestras curvas y ver qué tanto es el washout, pero los nuevos estudios lo que recomiendan es que lo hagamos en varios puntos. ¿Por qué? Porque los tumores de vejiga habitualmente son heterogéneos, entonces nosotros deberíamos de ser capaces de darle esa información al médico para que ellos puedan decidir qué tipo de tratamiento es el ideal para estos pacientes y al momento de hacer el restadiaje, que ellos puedan saber cómo está respondiendo nuestro tumor, si está siendo efectivo y en qué zonas está siendo efectivo, porque no siempre responden igual. Igual al momento de estar viendo la perfusión, nosotros podemos ir viendo las diferentes capas y podemos reconocer cuáles son las capas que están invadidas y si hay extensión extravesical. En cuanto al PET-RM o PET-CT, vamos a ver la actividad metabólica. Habitualmente damos unas unidades que son las del SUB y pues como me comentaba, mientras más captación, vamos a ver mayor intensidad en las imágenes, como tenemos estos ejemplos de un PET-RM y un PET-CT, que son tumores con alta avidez y son tumores de alto grado. Ok, el PET se va a recomendar para evaluar las metástasis a distancia, evaluar recurrencia tumoral, evaluar los tumores sincrónicos y metacrónicos en la vía urinaria superior en un solo momento. ¿Por qué es importante el PET-RM en este caso? Porque nos ayuda a lograr un estadiaje y un restadiaje más certeros como un método único, lo cual le va a ayudar a la economía del paciente y a evitar tiempos largos de espera para la obtención de resultados. También se puede utilizar como complemento de la evaluación clínica y de la cistoscopía. Cuando nuestros pacientes ya tuvieron un tratamiento, generalmente por quimioterapia, pues son terapias que son muy tóxicas. Los pacientes que tienen cáncer uroterial habitualmente son pacientes mayores que ya llevan mucho tiempo fumando, por lo tanto es importante hacer una evaluación certera para que nosotros podamos evitarle que inicien terapias más costosas o con mayor toxicidad. Y la otra ventaja del PET-RM, esto es sobre el PET-CT, es que nos ayuda para establecer un estadiaje nodal más preciso en ganglios que miden menos de 10 milímetros, pero que estén presentando hipermetabolismo. Habitualmente, lesiones menores de 10 milímetros puede ser que no las detectemos por PET-CT y estemos dando un estadio equivocado. En cuanto a los ganglios, pues lo que se considera local son los ganglios perivesicales, los obturadores, ilíacos internos, externos y los sacros. El N1 va a ser un único ganglio regional y el N3 va a llegarle el involucro a los ganglios ilíacos comunes. Entonces el N2 es lo que está intermedio. Aquí podemos ver algunos ganglios que tienen pérdida de la morfología habitual, están lobulados, la intensidad de señal es heterogénea, no podemos ver los hilos grasos y el tamaño. Tenemos un ganglio de 8 milímetros y tenemos un ganglio de 2 centímetros. Entonces el PET-RM la verdad es que nos ayuda bastante a identificar estas imágenes menores de 10 milímetros con bastante claridad. ¿Cuáles son las características para que yo diga que son malignos? Si son ganglios pélvicos, van a medir 8 milímetros en el eje corto. En los abdominales, el corte es de 10 milímetros. Presentan necrosis central, borde irregular, la forma redonda, la pérdida del hilo graso habitualmente y la intensidad de señal heterogénea. ¿Cuáles son las características funcionales que vamos a poderles evaluar? Lo mismo que a los tumores, que haya restricción a la difusión molecular, cómo están haciendo la perfusión. Habitualmente, si no hay necrosis, vamos a ver que tienen un washout y si son o no hipercaptantes del radiofármaco. Aquí estamos viendo un ejemplo, es un ganglio del paratraqueal inferior que tiene pérdida de la morfología habitual, la intensidad de señal, restricción a la difusión y tiene hipermetabolismo que podemos ver en la función PET-RM de la derecha. ¿Qué vamos a evaluar de los depósitos metastásicos? Es el estadio M, M0, como en todos, es metástasis a distancia. El M1 se va a dividir en A y en B. El A son ganglios linfáticos que no sean los regionales y que no sean los ilíacos comunes.
Y el B, pues son metástasis a distancia. Entonces, estos pueden ser hacia cualquier otro órgano o a cualquier otra región ganglionar, como podemos ver en este ejemplo, que tiene lesiones, ganglios hipermetabólicos cervicales en el mediastino, tiene retroperitoneales y aparte, este paciente tiene involucro de la pared pélvica, así como lesiones óseas. Y bueno, llegamos a las conclusiones. Debemos de saber que la evaluación multifuncional nos va a permitir el estadiaje preciso, pero lo más importante es que permite que el médico tratante llegue a una estrategia de tratamiento individualizado que esté buscando dañar menos, ya sea con cirugías, evitar cirugías que no son necesarias o avanzar en la toxicidad de los medicamentos que se van a ir eh, administrando a nuestros pacientes, para que ellos igual puedan decidir si pueden usar solamente terapias locales o necesitan terapias sistémicas. Entonces es importantísimo que nosotros les demos toda la información del cuerpo en un solo estudio. Y pues la evaluación de las técnicas de imagen nos permiten pasar de la evaluación anatómica pura, que es lo que estábamos viendo solamente por las imágenes, podría ser del T2, o por tomografía, a combinarlas con técnicas de caracterización funcional y molecular, como son la evaluación con los radiofármacos, la perfusión, la difusión. Entonces, toda esta información a que nos lleva, pues, a conocer los patrones de diseminación, a conocer más de la biología molecular de los tumores, lo cual va a tener un impacto directo en el pronóstico de nuestros pacientes. Y pues ya, con esto termino. Muchas gracias por su atención. Y volvemos con la doctora Mari Carmen Herrera. Gracias. Muchas gracias, doctora Claudia, por su excelente presentación. Como siempre, muy didáctica y actualizada. Le agradecemos enormemente. A continuación, dejaré la voz al doctor Rafael Delgado Espín. Él es médico especialista en medicina nuclear, jefe de servicio de medicina nuclear en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y médico adscrito a la unidad PET-CT y PET-RM en CT Scanner de la unidad San Ángel. Por favor, adelante, doctor Rafael. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Agradezco mucho la invitación por parte del grupo CT Scanner y también de la doctora Mari Carmen Herrera Zarza. A continuación, yo en este webinar hablaré sobre imagen molecular en oncología pediátrica. Bueno, el día de hoy dentro de nuestra agenda estarán dos principales motivos de envío de pacientes para estudios de imagen, caso del linfoma musculoesquelético, y al final hablaremos de algunas conclusiones al respecto. Hablando del linfoma, nosotros tenemos que el linfoma forma parte de una patología que pues, requiere evidentemente de un equipo multidisciplinario formado por un médico nuclear, por un radiólogo pediatra, preferentemente, por un oncólogo pediatra y por un radioterapeuta especialista en pediatría. Esta organización como tal ya está en boga en varias partes de Europa, además de otros países como Japón, como Nueva Zelanda y Australia. Entonces, toda esta buena organización, pues, hace que nosotros, como un grupo latinoamericano, pues nos proyectemos a tener esta organización y poder estudiar a los linfomas pediátricos. Hay que recordar que el PET con fluoro de oxiglucosa es la técnica de mayor sensibilidad para evaluar corporalmente a los pacientes y también mostrando una diferencia importante, los niños llegan a tener una avidez bastante significativa por este radiofármaco, a diferencia de los adultos que pueden de repente exhibir como estirpes de bajo grado de captación y a veces no tener esta avidez que estamos comentando. Todo esto aunado a estos criterios morfológicos, pues permiten estudiar a estos pacientes con escalas de Deauville para tener también una tasa metabólica y valorar estos tipos de respuesta. La sensibilidad y especificidad de este método es bastante alta. Tenemos nosotros que además de esto hay una importante sobreestadificación de los pacientes, hasta la mitad de ellos reportado por algunas series, y cambios en el manejo clínico, 20 a 50% de los pacientes llegan a tener modificaciones en su terapéutica de acuerdo a estos resultados que arroja el PET.
Y bueno, ya los ensayos hoy en día están dirigidos a valorar tasas de respuesta metabólica y evidentemente todo esto no está justificado cambiarlo a menos de que exista una franca progresión por estudio PET-CT, como lo muestra aquí esta lámina. Además, las buenas recomendaciones que hay por parte de los grupos COG, de los grupos Euronet, ¿no? Para estudiar los tumores bulky basados en volumen, como ese grupo europeo, o bien los grupos americanos, basados en diámetros. Tenemos entonces que además de esto, no está justificado, pues decir que cualquier ganglio, hablando de todas las regiones ganglionares que hay, que capte radiofármaco, va a ser positivo. De hecho, un ganglio morfológico que pierda su, vaya, la redundancia, su morfología, y muy independientemente de esta captación que exhiba, ya debe considerarse como positivo. Hablando de las recomendaciones de Euronet, pues aquellas lesiones que exhiban cambios morfológicos muy independiente de la captación, o bien estas captaciones difusas o bien focales, pues deben considerarse, darlas como positivas. A nivel pulmonar, ya la infiltración se debe considerar cuando se presenten 3 nódulos ya mayores a 2 milímetros por tomografía, o bien que sea una lesión única mayor a 10 milímetros, independiente de la captación. Hablando ya de involucro óseo, en donde pues en unos casos se llega a obviar la biopsia en médula ósea, se recomienda de la misma forma considerar positividad para estos pacientes cuando tengamos estas zonas de captación en más de 2 lesiones por PET. Tenemos también nosotros algunas falsas positivas, como este caso del linfoma renal, que podemos observar a nivel medular. Esto puede también darse en pacientes adultos, en pediátrico no es la excepción, y bueno, evidentemente bajo un contexto clínico, y también quizás si hay alguna resonancia para correlacionar, pues saber que esto pues simplemente puede deberse a alguna alteración en la biodistribución fisiológica y no a una verdadera positiva. Para pleura y pericardio, las recomendaciones, aquellas zonas de captación, como vemos nosotros aquí a nivel pleural, estas zonas de captación incrementada adyacentes a este tumor con gran avidez, ya hay que darlas como positivo. Aquellas lesiones en pleura, pericardio que no estén captando radiofármaco, pues esto va a hablar de que no hay ningún tipo de infiltración. Pues aquí nos orientamos más hacia tasa metabólica. Y bueno, la gran pregunta que nos hacen luego los amigos oncólogos de cuándo mandar un PET-CT, hablando esto de los tratamientos que se le dan a los pacientes. Para las quimioterapias de intervalo se recomienda un mínimo de 2 a 3 semanas después del último ciclo. Ya para las quimios al final del tratamiento, idealmente 6 a 8 semanas después, esperar un mínimo de 3 semanas. Y radioterapia idealmente más de 3 semanas después del último tratamiento. De tal manera que estas son recomendaciones que se dan. En algunos casos, pues ya se desea saber efectivamente si este paciente alcanzó esta tasa de respuesta esperada, pero bueno, tomando siempre con consideración esto para evitar estas falsas positivas, idealmente. Y bueno, de acuerdo también a estos grupos americanos y europeos, hablando de terapéutica y en esta subdivisión de grupos, pues todo se basa en dar esquemas de quimioterapia y evidentemente no llegar a estos temas de terapia ya combinada con radioterapia, ya que bueno, pues diferentes trabajos han mostrado, aquí hay uno, en donde la combinación de terapias pues puede conferir que haya pues mayor enfermedad, menos sobrevida, ¿no? De un paciente que pues solo está tratado con un único esquema de terapia. Ahora bien, nosotros, además de tener estas acotaciones clínicas que comentamos en tratamiento, pues el campo de imagenología no es ajeno a esto. Nosotros como médicos también debemos ser responsables con los estudios que hacemos en el campo de imagen y ofrecer lo mejor para nuestros niños.
y en este caso, y al tener nosotros un equipo de PET resonancia magnética, pues es muy importante considerarlo en el ámbito de linfomas, ya que el PET resonancia disminuye el tiempo de scan. De repente también no se necesita realizar estudios en donde confieran pues, sedación y anestesia al paciente, digamos, realizar 3, 4 tomografías, las cuales al niño se le somete a estos procesos de sedación y además pues toda la ansiedad, ¿no? Que confiere tanto al paciente como a los padres. Lo importante también de esto es la gran reducción en radiación ionizante que van a recibir estos pacientes. Y esto en PET, combinado con CT a dosis altas y a dosis bajas, respectivamente, como lo podemos ver aquí en esta lámina, este número duro, ¿sí? En donde pues vean, ¿no? Cómo baja el porcentaje de radiación, siguiendo el principio de Lara, ¿no? As low as reasonable as achievement, en el contexto de siempre proteger a nuestros niños. Además de todos los beneficios que va a tener los componentes de resonancia magnética, para incrementar la detección a nivel esplénico, hepático y a nivel nebular. Tenemos también que en algunos trabajos se sugiere, ¿no? El PET resonancia sobre el PET-CT, ya que pues mejora la detección a nivel ganglionar cervical, y ya hablábamos de las formas de presentación de enfermedad extraganglionar. A nivel renal tampoco es la excepción, donde muestra buen rendimiento diagnóstico, y no es el caso, pero también en aquellos lesiones que exhiban bajo grado de captación y no puedan ser detectadas por PET-CT, el PTRM tiene un importante punto. Desde luego aquí hay algo donde cogí un poco el PTRM, que es la tomografía necesaria, ¿no? De pulmón, muchas veces sobre el mismo componente de resonancia para evaluar nódulos pulmonares. Y bueno, de hecho ya en Europa, ¿no? Grupos como de la Universidad de Tübingen, en donde realizan PET resonancia magnética, pues su target en mayor parte van a ser los niños, seguido de los estudios de whole body y de neuro. Y dentro de los estudios pediátricos, ya lo comentamos al principio de la charla, el linfoma, junto con las formas de tumores musculoesqueléticos, ocupan un lugar bien importante en PET resonancia magnética. Y bueno, aquí unos trabajitos para que ustedes vean, pues la importancia, ¿no? De hacer estos estudios preterapéuticos, ¿no? Estos estudios PTRM, como este es el caso, que nos muestra evidencia de enfermedad linfoproliferativa ganglionar, supra e infra, además de extraganglionar a nivel esplénico. Tenemos otro niño de 15 años con compromiso a nivel de mediastino, también a nivel cervical bilateral, a nivel de retroperitoneo, y vemos nosotros que después de haber dado el tratamiento, pues este paciente ha alcanzado tasas de respuesta metabólica completa. Y bueno, también la gran ayuda que puede haber con PET resonancia magnética al compararlo con PET-CT, en el sentido de que algunas lesiones, o más bien zonas de eliminación del radiofármaco, como lo vemos aquí en el PET-CT, es por vía renal. Entonces, de repente, esto nosotros podemos darlo como parte de biodistribución fisiológica, en donde de repente el componente por tomografía quizás no es muy claro, pero al realizar este comparativo con PET resonancia, vemos esta zona de hiperintensidad que igual es compatible con esta zona de actividad metabólica focal y con enfermedad a nivel renal, ¿no? Entonces, este es un punto importante también para PET resonancia magnética. Hablando de lesiones óseas, como este caso, en donde nosotros vemos que por tomografía quizás no haya una buena evidencia de captación del radiofármaco. De hecho, hay casos en donde solo se ven estas zonas focales de captación, y aquí pues se puede pensar quizás en algún componente inespecífico de otra índole, pero al ver este mismo estudio con PET resonancia magnética, vemos estas zonas de hiperintensidad con actividad focal metabólica compatible con actividad neoplásica. Y el buen rendimiento diagnóstico que van a tener estos estudios híbridos, hablando de PET resonancia magnética, sobre todo en aquellas lesiones
pues grandes, ¿no? Desde luego también en aquellas lesiones más pequeñas, pero vemos nosotros la P realmente significativa que pueda haber, ¿no? Tanto lesiones pequeñas como lesiones de mayor tamaño para resonancia magnética comparado con otros métodos convencionales de imagen. Y bueno, las captaciones y las formas también que puede haber de estos linfomas en topografía de anillo de Waldeyer, en donde las captaciones llegan de repente a ser más simétricas. Hay que recordar que en los niños, pues hay mucho tejido linfoide. En todas estas zonas de captación a nivel de anillo de Waldeyer, de ganglios adyacentes a nivel cervical, de repente por algún índole viral, alguna índole bacteriana, van a estar captando. Entonces, pues bueno, nosotros considerar esta parte que de repente luego también por PET-CT no queda muy claro, ¿no? En donde para delimitar este tipo de enfermedad, como este caso, ¿no? Que vemos por resonancia magnética, a diferencia de una captación ya asimétrica, una captación ya con una alteración en captación del radiofármaco, pues sugestivo aquí de un linfoma de células B. Y bueno, la buena concordancia que va a haber entre las zonas de biodistribución fisiológica, tanto por PET-CT como por PET resonancia magnética, a la vez la misma concordancia en aquellas lesiones que estén captando radiofármaco en el ámbito de linfomas. Y bueno, como lo muestra este trabajo, también la buena caracterización con una P realmente significativa para poder caracterizar una lesión y bueno, decir aquí si se puede orientar hacia algo benigno o algo maligno. Y otros trabajos en donde también el buen rendimiento que puede tener el PET resonancia magnética, comparando con el estándar, en donde pues prácticamente llega a ser equiparable, ¿no? No tan buen rendimiento en un estudio PET-CT, donde en este caso, pues sí muestra una discordancia. Y esto pues sobre todo, ¿no? En el ámbito de lesiones esqueléticas y a nivel esplénico. Y bueno, ahora hablando de tumores musculoesqueléticos, que es el otro grupo importante en pediatría y que se debe estudiar por PET resonancia, pues nosotros tenemos que información obtenida por el Hospital Infantil de México, en donde, concordante con la literatura, el osteosarcoma llega a ser el principal protagonista, seguido por el sarcoma de Ewing y el rhabdomyosarcoma. Tenemos nosotros el rendimiento diagnóstico, la precisión que puede haber por estudios de PET-CT y tomografía, donde pues evidentemente llega a ser mayor, con el método híbrido para detectar las lesiones de tipo primario. Tenemos también a nivel óseo, comparado con otros métodos de medicina nuclear como es la gammagrafía, pues el PET-CT muestra una mayor sensibilidad, muestra niveles de especificidad y precisión bastante equiparables al gamagrama, pero evidentemente el componente anatómico, pues es el que pues gana, ¿no? La modalidad híbrida. Y bueno, aquí tenemos una diapositiva en donde nos muestra un gamagrama óseo. Vemos estas zonas de captación que traducen actividad osteoblástica, osteogénica incrementada en topografía de fémur del lado derecho. Lo que va a ver el gamagrama son estas reacciones, compromisos blásticos. Y el PET-CT, por su parte, va a ver el metabolismo en torno a este tumor, con otros sitios, evidentemente, que traduzcan actividad metastásica. Y bueno, hablando también del gamagrama óseo, compararlo con PET-CT en el ámbito de sarcoma de Ewing, y al exhibir más lesiones líticas que blásticas, el gamagrama óseo, sabiendo que va a detectar más blásticas, pues tiene no un rendimiento tan bueno como es un PET-CT, en donde estas lesiones líticas, pues las vamos a poder categorizar pues, de mayor forma. Y de hecho no está justificado realizar un gamagrama óseo si ya se realizó PET-CT en un paciente. Y precisamente este trabajo nos muestra eso, ¿no? Cómo realizando un PET y la precisión diagnóstica, pues es similar a realizar los dos estudios juntos. Entonces la verdad es que no está justificado de ninguna forma hacer un gamagrama si ya se hizo un PET. En el ámbito de sarcoma de Ewing, ya decíamos las lesiones líticas, pues
en este trabajo muestra niveles de sensibilidad y especificidad bastante aceptables. Y bueno, un caso aquí del hospital, del hospital infantil, ¿no? Un paciente con un tumor musculoesquelético importante en topografía de rodilla del lado izquierdo. El resto de la economía pues se ve bien, zonas de biodistribución normales, y esto pues habla de recurrencia. Hablando de lesiones pulmonares, pues es bien conocido por esta resolución que pues, puede tener el PET, más baja que evidentemente el componente del método convencional de imagen. Pues se recomienda más bien a estos pacientes, pues siempre, como les dijimos al principio de la charla, tener este componente de TACAR para poder categorizar bien a las infiltraciones pulmonares, que a veces, pues, bueno, por el PET de repente no llega a captar, pero pues eso no quiere decir que pues, no esté enfermo ese paciente. Entonces, tener siempre esta consideración en lesiones pulmonares. Hablando de enfermedad metastásica, y bueno, es para lo que mandan nuestros amigos oncólogos estos estudios, ya lo decíamos, esta sobreestratificación que hay en estos pacientes, hasta la mitad de ellos, para enfermedad metastásica, siendo más importante la precisión en estudios híbridos que con tomografía. Y tenemos aquí un ejemplo de una niña con cirugía no preservativa de miembro pélvico del lado derecho, donde se sospechaba también de enfermedad a distancia. Aquí nosotros vemos captaciones, topografía de músculo, que además muestra este estudio captación a nivel pulmonar del lado izquierdo. Esto, al revisar los cortes axiales, pues podemos ver las metástasis a nivel pulmonar del lado izquierdo. Ya decíamos estas captaciones a nivel muscular, que pues traducen también depósitos secundarios. Tenemos otro ejemplo de un tumor musculoesquelético, un osteosarcoma, en húmero del lado izquierdo, y nosotros, como vemos aquí, en miembro superior izquierdo, una importante captación heterogénea de radiofármaco, que al realizar la revisión sobre los cortes axiales, vemos esta enfermedad interclavicular, el timo, hay que recordar que es un sitio de distribución fisiológica habitual, y los depósitos aquí a nivel de axila del lado izquierdo. Otro caso igual de un paciente con cirugía no preservativa de miembro pélvico del lado derecho, en donde, bueno, vemos enfermedad a distancia a nivel pulmonar, recordar que es uno de los principales relevos metastásicos de los musculoesqueléticos, y la captación a nivel hepático, que también traduce actividad ahí a este nivel, ¿no? Vemos esta captación, ya decíamos, en pulmón y en hígado. Y bueno, pues hablando de sarcoma de Ewing, ya decíamos, para la precisión diagnóstica es mucho mejor el PET-CT que la tomografía por sí sola. Y en este ámbito, pues hay que recordar que el PET-CT pues llega a ser más sensible que la misma imagen gamagráfica o bien la resonancia para detectar enfermedad metastásica ósea. Tenemos nosotros que el PET-CT, ya lo sabemos, puede detectar enfermedad metastásica no ósea, y aquí en el ámbito de sarcomas el valor del SUV puede de repente correlacionar con la agresividad de esta lesión, y de hecho es donde nosotros vamos a encontrar más publicaciones y más trabajos en la literatura para ámbitos de estratificación, valoración de respuesta y recurrencia. Ahora bien, si juntamos el método de PET junto con RM, en el caso de hueso y médula ósea, pues vamos a tener una técnica infalible en este sentido. Pasando a rabdomosarcoma, que es el tercer protagonista de músculo esquelético, pues el PET-CT, al ser un estudio de cuerpo entero, pues puede denotar, ¿no?, zonas de enfermedad ganglionar o bien metastásica. El rabdomosarcoma es un tumor realmente agresivo. Han visto casos en donde el tumor llega a ser de cabeza y metastatiza en pierna contralateral, o llega a ser de mano y metastatiza a nivel de pared costal. Entonces, el comportamiento del rabdomosarcoma es bastante variable en este sentido, pero ya comentábamos, al poder realizar estas técnicas híbridas de cuerpo completo, teniendo la información metabólica y morfológica, pues podemos evaluar de forma corporal este paciente
y podemos ver estos sitios de metástasis que a veces son insospechables. Y esto, pues, otro caso de un radiomesarcoma paravertebral del lado derecho, y vemos esta zona de captación importante con un centro fotopénico y otra zona de captación aquí a nivel de la pelvis. Al ver los cortes axiales, en axial y en sagital, pues nosotros vemos esta zona de captación incrementada con un centro fotopénico que pues va a señalar allí la presencia de necrosis y el compromiso a nivel óseo. Hablando de valoración de respuesta a tratamiento o el papel que puede tener el PET-CT en términos de terapias de inducción y consolidación, es que se recomienda realizar un PET-CT de inicio, un basal, y al término de la terapia de inducción realizar nuevamente otro PET-CT. Aquí hay muchísimos trabajos que hablan también de mucha variabilidad respecto al SUD. A mí me gustó mucho este trabajo porque pues con una muestra realmente significativa, pues nos habla de aquellos pacientes que se realizan dos PETs y alcanzan una reducción del subdermal del 60%, podemos decir que son buenos respondedores y que pues hay que seguir con el mismo esquema durante la consolidación. No así para aquellos que no están respondiendo, y hay que aquí considerar otras alternativas. Dicho esto en otras palabras, pues tenemos que para términos de osteosarcoma y sarcoma de Ewing, pues también aquellos subs menores a 6, pues van a tener pues buen pronóstico, no para aquellos que pues ya tengan un número mayor, ¿no? Con una P en este caso realmente significativa, de subs elevados. Y bueno, pues también aquí en este ámbito de musculoesquelético, el papel importantísimo del PET resonancia magnética, ya que pues nos llega a delimitar de mejor forma la extensión de la enfermedad y también aumenta la precisión diagnóstica, así como la valoración de respuesta al tratamiento. En este caso nosotros vemos una captación incrementada a nivel de corredera paretocólica del lado izquierdo con metástasis en dicha topografía y a nivel pélvico. Tenemos nosotros otro caso de un radiomiosarcoma, donde vemos el primario y estas zonas de múltiples depósitos secundarios a nivel infra y supradiafragmático. En el ámbito de quimioterapia adyuvante, sobre todo para valorar respuesta al tratamiento como fue este caso, en donde hay una perfecta delimitación de la extensión tumoral. Un paciente al cual se le dio tratamiento, esto fue pre, esto fue post, el paciente respondió muy bien y esto pues obedeció a realizar una cirugía preservativa de miembro superior. Y otros trabajitos hablando de sarcoma de Ewing, en donde pues muchas captaciones, digamos en un contexto tal vez de vigilancia, se pueden dar como falsas positivas por PET-CT, no así por PET-resonancia, donde esta zona hiperintensa en el aductor del lado izquierdo, pues igual aunado a tu componente metabólico, pues habla de enfermedad. Otros casos como es de tumor neuroectodérmico, no después de dar tratamiento, pues nosotros vemos las zonas de captación circundante alusivas al tratamiento, no así de esta zona de captación incrementada, pues que sugiere que hay enfermedad aún en esa topografía. Y bueno, también siempre estos cambios morfológicos que quizás puedan prevalecer, como es el caso de este paciente después de igual una terapia multimodal, pero ya no vemos captación del radiofármaco. Y finalmente, a este paciente, pues, únicamente esto ya se debe a cambios de tipo fibrocicatricial y no a una verdadera positiva. Y hay que siempre considerar esto, ¿no? Dentro de la biología del tumor siempre va a haber necrosis, siempre va a haber granulación, tejidos de degranulación, fibrosis. Entonces, y hasta el último, y como otro componente, se puede dar estos disminuciones de diámetro. Es decir, siempre debemos nosotros basarnos en las tasas de respuesta metabólica. Vemos nosotros que evidentemente, como es este caso, el tumor puede mostrar una reducción variable en tamaño,
pero no así en la captación de radiofármaco, donde estas tasas de respuesta son espectaculares y es lo que debemos nosotros considerar. Siempre guiarnos por el componente metabólico, no por el morfológico. Otro caso similar, en donde nosotros vemos niveles de captación elevado, que después, conforme a este paciente se le va dando el tratamiento, pues va bajando, ¿no? Así cambios muy importantes a nivel morfológico. Y bueno, ya también al hacer comparativo con estas tablas y mostrar el rendimiento diagnóstico que puede haber por escalas de evaluación morfológica y metabólicas, pues vemos que por las morfológicas, hay algunos casos de respuesta parcial o respuesta completa que el tema morfológico los puede dar como enfermedad estable, no así la evaluación metabólica. En estos casos de respuesta parcial o completa, en realidad, sí fueron casos de no evidencia de enfermedad. Entonces hay un mejor rendimiento diagnóstico por estas escalas de PERSIST que por RESIST. Entonces siempre hay que considerar eso cuando mandemos un estudio y nosotros pues sepamos informar y sobre todo saber el oncólogo en qué consiste esta información metabólica y morfológica que implica un estudio ya sea por PET-CT o PET-resonancia magnética. Y bueno, aquí otro trabajo de PET-resonancia en ámbito de radiomiosarcoma, donde vemos esta componente hiperintenso en topografía del ductor del lado izquierdo, además de otras zonas de captación que muestran ahí una morfología y también metabolismo adyacentes al músculo, compatibles con actividad neoplásica y depósitos secundarios. Y la importancia, ¿no? También que tiene el PET resonancia magnética al poder evaluar hueso y médula ósea, es decir, que no está involucrado, ¿sí? No hay ningún compromiso a este nivel, no así para todos los tejidos blandos circundantes, como lo muestra este caso de sarcoma pleomórfico muy agresivo. Entonces, para PET resonancia, pues nosotros tenemos que esta técnica en tumores musculoesqueléticos caracteriza de mejor forma hueso, tejidos blandos, médula ósea y pues evidentemente para cualquier ámbito terapéutico es una herramienta de imagen que es realmente útil. ¿Qué hay también de las dosis pediátricas que nosotros debemos utilizar? Esto ya desde hace unos años es lo que en boga pues se da, ¿no? De siempre proteger la radiación, de no realizar estudios innecesarios a nuestros niños. Hay que recordar que son niños que están creciendo, que de repente puede haber segunda neoplasias, puede haber afecciones a cartílagos de crecimiento. Entonces nosotros como médicos debemos ser muy conscientes de esto. Nosotros que estamos en el campo de imagen, recomendar a nuestros médicos cuál es el mejor estudio para tales fines y siempre esto pues basado en apoyo, ¿no? De diferentes guías y organismos para tener esta seguridad radiológica en nuestros niños. Y siempre se trata, ¿no? De tener la image gently en mente, realizar estudios en los que con poca dosis de radiación nosotros podamos informar lo que nuestros amigos oncólogos quieren y nosotros también seamos precisos en nuestros diagnósticos. Y esto pues ya hoy en día nosotros, de hecho hasta por teléfonos móviles, y estas aplicaciones vienen ahí en el app, para que ya podamos calcular las dosis que se le deben administrar a estos pacientes, hablando de metodologías PET-CT y PET-RN y medicina nuclear. Y bueno, esta lámina representa esto que estoy comentando, ¿no? Finalmente, un estudio de PET con tomografía va a conferir pues, mucho mayor radiación, evidentemente por todo el componente de radiación ionizante, al método de resonancia magnética que no utiliza pues, esta radiación, además de también considerar el contraste, ¿no? En los métodos de PET-CT, en donde de por sí un 3% puede conferir un riesgo a aquellos pacientes que se les da contraste para tener alguna tema o alteración funcional renal, que esto llega a aumentarse hasta un 30% en aquellos pacientes que ya están utilizando algún tipo de droga nefrotóxica,
por los mismos tratamientos que está recibiendo. Entonces, el PET resonancia tiene todos estos beneficios, ¿no? De ofertar la menor radiación a nuestros niños. Por otra parte, tenemos también otro radiofármaco que la verdad no ha sido muy explorado. De hecho, la misma literatura pues ofrece poca información en este sentido. Sería como el mismo principio analógico al estudio de la gammagrafía ósea, un estudio por difosfonatos marcados, en donde vemos nosotros captaciones a nivel blástico. Aquí, de hecho, la captación, la dosis, perdón, que nosotros vamos a solicitar para estudios de fluoruro de sodio va a ser mucho menor que los estudios de gammagrafía ósea. Entonces, sin duda, este radiofármaco apunta a que, junto con PET resonancia, pues también sea un método de imagen bien importante para el estudio de los tumores musculoesqueléticos. Y pues hay que considerarlo, ¿no? Y bueno, ya concluiré mi plática con algunos puntitos, hablando del linfoma, pues importantísimo, ¿no? El PET-CT, tanto para estadificación como valoración de respuesta al tratamiento, no trato por recurrencia, ojo, o vigilancia, por las falsas positivas que puede haber. Aquí, como ya comenté, los niños llegan a exhibir mucha captación en tejido linfoide. Entonces, hacer PETs a estos niños por vigilancia no es lo mejor, por estos falsas positivas que puede haber. Siempre aquí a lo mejor echar mano del ultrasonido, y si el ultrasonido lo confirma, pues tal vez aquí consideran alguna biopsia antes de hacer estas modalidades híbridas en este sentido. No, así ya lo sabemos, y como estoy diciendo, para especificación y valorar respuesta. Pero pues bueno, el PET resonancia pues detecta de mejor forma enfermedad de ganglionar cervical, dicho por algunos trabajos, y desde luego la extensión a médula, compromiso renal, compromiso a nivel esplénico que puede haber o a nivel hepático, que de repente esto a lo mejor cuesta trabajo categorizar por PET-CT. Hablando de tumores musculoesqueléticos, en ámbitos de osteosarcoma, el PET tiene buen rendimiento para estadificar y para recurrencia. Ya para sarcoma, como lo comenté, en el sentido de estadificar, de valorar respuesta, recurrencia, pues es una técnica pues muy buena, ¿no? Al igual que para estudiar el rhabdomyosarcoma de la misma forma. Y el PET resonancia, pues desde luego tiene el componente morfológico para delimitar mejor la extensión de la enfermedad, para aumentar nuestra precisión diagnóstica comparado con el mismo PET-CT, y poder entonces valorar la respuesta al tratamiento y ser parte importante de todo este ámbito terapéutico. El PET resonancia sin duda apunta a que nuestros niños sean estudiados por estos métodos y evitar todos estos estudios innecesarios que de repente se envían, confiriendo mucha ansiedad para los niños, mucho más radiación, y de repente pues quedando en este componente gris, digamos, nosotros al informar algunos falsas positivas que puede haber, ¿no? Entonces, el gran beneficio también es el de que no hay radiación ionizante, y ya lo comentábamos, este buen rendimiento para delimitar extensión tumoral y a nivel de médula ósea. Nuevamente agradezco la invitación para participar en este webinar. Gracias al grupo CT Scanner y gracias también a la doctora Mari Carmen Herrera Zarza, a la cual les cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Rafael Delgado, por la interesante presentación.